En el mundo de la fotografía ha habido muchos pioneros, tanto hombres y mujeres, que han abierto nuevas puertas en esta disciplina y que han destacado por su arte y su maestría. El éxito de las mujeres en la fotografía llegó primero al norte de Europa, cuando las mujeres en Alemania, Dinamarca y Suecia comenzaron a abrir sus estudios ya en la década de 1840. Las mujeres ricas en Gran Bretaña comenzaron a desarrollar la fotografía como una forma de arte allá por la década de 1850. Y Estados Unidos tardó un poco más en ponerse al día y así pues las mujeres empezaron a aparecer en la década de 1890 en Nueva York, pues dirigiendo estudios. Hubo también varias asociaciones fotográficas en las grandes ciudades que alentaron a las mujeres a unirse. Así, la Asociación Británica de LinkedIn permitió a las mujeres que se unieran a la asociación y promovió la fotografía artística. El famoso fotógrafo Alfred Stieglitz, pionero del estilo pictórico, invitó a las mujeres a unirse a su movimiento Fotosection, y en Austria fue una vienesa, Dora Kalmus, quien hizo que los estudios fotográficos fueran un lugar de moda para reunirse con la aristocracia austrohúngaro. Hoy, para conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora, vamos a recordar también la historia de algunas de estas pioneras que destacaron en alguna de las disciplinas fotográficas y que también pues abrieron camino en la fotografía en general. La primera de ellas es Anna Atkins, que vivió entre 1799 y 1871, que fue una amiga de Henry Fox Talbot y fue una botánica y fotógrafa inglesa. Ella publicó pues el libro The Photographs of British Algae, que fue el primer libro con ilustraciones fotográficas, y algunas de las fuentes históricas pues afirman que fue la primera mujer fotógrafa. En segundo lugar tenemos a Julia Margaret Cameron, que vivió entre 1815 y 1879, que ocupaba una posición privilegiada dentro de la sociedad victoriana inglesa. Julia Cameron captó en fotografía muchas de las figuras legendarias de su época en su corta carrera profesional, ya que comenzó a los 48 años. En sus obras a menudo realizaba escenas de la historia inglesa o también de la Biblia. Y también es curioso porque todas sus fotografías las registraba con copyright. La tercera mujer es Franziska Mollinger, que vivió entre 1817 y 1888 y que comenzó su carrera tomando daguerrotipos de los hermosos paisajes suizos y publicó una colección de copias litográficas de las escenas que ella captaba en 1844. Al mismo tiempo, pues también fue una famosa fotógrafa de retratos, aunque pues no tenemos muchas fotografías que mostraros. Pasamos a Berta Beckmann, que vivió entre 1815 y 1901, que fue considerada la primera mujer fotógrafa profesional. Con su marido abrió un estudio fotográfico en Leipzig, Alemania, en 1843, y a la muerte de su marido en 1847, pues continuó con el negocio fotográfico en solitario. Tenemos después a Tora Hallager, que vivió entre 1821 y 1884, que fue una de las primeras fotógrafas danesas. Tora usó el daguerrotipo antes de emprender pues, un viaje de estudios a París en 1855, y allí pues aprendió muchos de los procesos fotográficos en mano de americanos que vivían allí. Ella ejerció como fotógrafa en Copenhague alrededor de 1850 y abrió su primer estudio en 1857. Da la casualidad de que Hallager fue la casera de Hans Christian Andersen, el conocido escritor, y Andersen pues le escribía con frecuencia durante sus viajes, explicando mayormente pues dónde había estado y cuándo esperaba recoger. Y también pues halaga pues el trabajo que ella había hecho pues con sus fotografías, y concretamente con la fotografía que él había tomado, que es la que estamos viendo aquí a este lado. Tenemos después a Lady Clementina Hawarden, que vivió entre 1822 y 1886
1965 y que pues tomaba en principio fotografías de paisajes en su finca de Dundrum en Irlanda y posteriormente se mudó a Londres en 1862 donde abrió un estudio en su apartamento. Ella utilizaba muchos accesorios en su fotografía, así como también pues utilizaba a sus hijas para que posaran con vestidos de la época. Es de considerar que pues la sociedad británica pues la recompensó con una medalla a las artes. Tenemos a Mary Steen, que vivió entre 1856 y 1939, que fue una fotógrafa y feminista danesa. A los 28 años abrió un estudio en Copenhague, donde se especializó en fotografía de interiores y más tarde se convirtió en la primera fotógrafa de la corte danesa, trabajando no solo con la familia real danesa, sino también por invitación de la princesa Alexandra como fotógrafa de la familia real británica. También pues jugó un papel importante en la mejora de las condiciones para las trabajadoras y alentó a las mujeres a trabajar como fotógrafas. En octavo lugar tenemos a Mary Carnell, que vivió entre 1861 y 1925, que era una fotógrafa y filántropa americana, afincada en Pensilvania, que fue la fundadora y primera presidenta de la Asociación de Fotógrafas de Estados Unidos. Posteriormente tenemos a Signe Brander, que vivió entre 1869 y 1942 y que documentó la vida y los cambios de la ciudad de Helsinki a principios del siglo XX. Ella creó pues, un gran portafolio con más de 907 imágenes del paisaje y las gentes de la ciudad. Y pues es una de las primeras mujeres fotógrafas documentalistas de Europa. Tenemos posteriormente a Harriet Chalmers Adams, que vivió entre 1875 y 1937, y que su trabajo principal no era de fotógrafa, sino que era exploradora y que tomó muchas fotos pues a lo largo de sus expediciones alrededor del mundo. Estuvo trabajando para la revista National Geographic y posteriormente la revista Harper la contrató para ser corresponsal de guerra en la Primera Guerra Mundial. Y pues fue la primera mujer fotógrafa a la que se permitió pues acudir a las trincheras. En siguiente lugar tenemos a Dorothea Lange, que vivió entre 1895 y 1965 y que fue cofundadora de la revista Aperture Magazine. Ella, mientras trabajaba para la Oficina de Administración de la Seguridad Agraria, documentando los efectos de la Gran Depresión en Estados Unidos, pues captó una serie de fotografías bastante famosas, entre las cuales pues destaca el retrato de Florence Owens titulado Mujer Inmigrante. Quizá pues es una de las fotógrafas que tuvo más expansión mundial o más reconocimiento mundial pues de todas las que estamos tratando en este vídeo. En 12º lugar tenemos a Tina Modotti, que vivió entre 1896 y 1942 y que fue una fotógrafa y activista del Partido Comunista que trabajó también como modelo y actriz. La mayor parte de su trabajo como fotógrafa se centró en resaltar la cultura mexicana y para ello pues estuvo realizando un proyecto que empezó en 1922. Posteriormente tenemos a Berenice Abbott, que vivió entre 1898 y 1991 y que empezó como asistente en el estudio revelado de Man Ray en París. Pronto se estableció por su cuenta y su trabajo es uno de los más relevantes en el periodo de entreguerras, entre la década de 1930, y destaca también por su fotografía científica, aunque quizás es más conocida pues sobre todo por sus paisajes urbanos. Tenemos posteriormente a Margaret Brooke White, que vivió entre 1904 y 1971 y que es sobre todo conocida por sus imágenes de la Segunda Guerra Mundial y también pues como fotoperiodista por ejemplo por su fotografía de
Gandhi con una rueca y también pues sobre todo fotografías de, como hemos dicho, del periodo de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos a Dorothy Norman, que vivió entre 1905 y 1997, que fue una escritora, fotógrafa y activista social que se centró sobre todo en fotografía de retrato. También, junto a su marido, el fotógrafo Alfred Siegel, pues donó muchas de sus fotografías pues, a la sociedad para exponer, etc. La siguiente fotógrafa es bastante conocida, aunque vivió un poco a la sombra de su marido, y se trata de Gerda Taro. Ella vivió entre 1910 y 1937 y tuvo el triste mérito de convertirse en la primera fotoperiodista a morir en un conflicto armado. Como digo, pues es conocida sobre todo por sus trabajos junto a Robert Capa, fotógrafo pues, de la Segunda Guerra Mundial y también de la Guerra Civil Española. En el siguiente puesto tenemos a Helen Lewitt, que vivió entre 1913 y 2009 y que es considerada una de las grandes fotógrafas del siglo XX. Su obra más conocida es en blanco y negro y sobre todo el fotógrafo como fotografía documental. Ella, nacida en Nueva York, pues retrata sobre todo pues, las calles y los habitantes de la ciudad y en especial de los niños. Tuvo también pues, un pequeño escarceo en el mundo del cine y de los documentales y estuvo bastante influenciada por el guionista español Luis Buñuel. En el puesto 18 tenemos a Shuneko Sasamoto, que nació en 1914 y que es considerada la primera mujer fotoperiodista japonesa. Ella se incorporó a la Sociedad Fotográfica Japonesa en 1940 y Margaret Brooke White fue su principal influencia a la hora de convertirse en fotógrafa. Tenemos después a Marion Carpenter, que vivió entre 1920 y 2002 y que trabajó para el Washington Times Herald a la edad de 24 años y en 1945 se convirtió en la primera mujer de prensa nacional en cubrir Washington DC y la Casa Blanca, y también pues fue una de las fotógrafas que acompañaba al presidente de Estados Unidos durante sus viajes como pues fotógrafa, como hemos dicho, de la Casa Blanca. Tenemos también a Diane Arbus, que vivió entre 1923 y 1971, que sobre todo documentaba los grupos minoritarios que estaban sujetos a prejuicio. Pues bien, gente con discapacidad, gente pues mendigos, personas de color, etc. Y sus retratos en blanco y negro pues ayudaron a normalizar pues a todo este tipo de personas. Tenemos después a Vivian Maier, que vivió entre 1926 y 2009 y que es una de las historias más curiosas dentro de la fotografía, porque esta mujer trabajó como niñera en Chicago, donde realizó pues, la mayoría de sus fotografías, pero la mayoría de estas fotografías permanecieron sin revelar hasta que, a su muerte, fueron descubiertas durante una subasta pública de un trastero. La persona que lo encontró pues, se dio cuenta del gran potencial fotográfico y la gran belleza de sus fotografías, y a raíz de ello pues empezó a revelarlas y a publicarlas, pero muchas de estas fotografías pues la propia Vivian no llegó a verlas. Tenemos después a Sara Fasio, que nació en 1932 y que fue la cofundadora de La Azotea, la primera casa editorial en Latinoamérica dedicada a la fotografía. También estableció la fotogalería del Teatro Municipal General de San Martín, que es uno de los espacios de exposiciones más famosos de Argentina. La siguiente fotógrafa pues, es Marie-Hélène Marc, que vivió entre 1940 y 2015 y que surgió como una destacada fotógrafa, cineasta, documentalista, fotoperiodista, etc. Y también pues, tuvo sus escarceos en la fotografía de publicidad y en retrato. El trabajo más notable de Marc pues, incluye fotos de personas también
marginadas de la sociedad. Creó un documental llamado War 81 con Martin Bell y como parte de su trabajo vivía con pacientes dentro de una sala de seguridad del Hospital Estatal de Oregón. Su trabajo fue publicado en publicaciones como The New Yorker, The New York Times, Vanity Fair, etc. También Mark se convirtió en miembro de la agencia Magnum y ganó numerosos premios, incluido el premio Lifetime Achievement en fotografía de la casa de George Eastman. Otra de las grandes mujeres en la fotografía es Annie Leibovitz, nacida en 1948 y que quizá es la fotógrafa más exitosa de la actualidad y es conocida principalmente por sus retratos para famosos y revistas de moda. En 1991 se convirtió en la primera mujer en tener una exhibición en la Washington National Portrait Gallery. Y como digo, sobre todo pues se la reconoce por sus fotografías de famosos y gente del cine y de la cultura. Tenemos a Nan Goldin, que nació en 1953 y cuya fotografía se centra en el colectivo LGTB y sus momentos de intimidad y sobre todo en la crisis de los 80 con el SIDA y también pues el mundo de las drogas dentro de este colectivo. En siguiente lugar tenemos a Shirin Neshat, nacida en 1957. Neshat nació en Irán y sus fotografías revelan las diferencias culturales de género en su país. Es uno de los grandes retos, dado que es una mujer musulmana y pues todos conocemos también las dificultades que tienen en estos países. Bien, esta es la breve recopilación, seguro que conocéis a muchas fotografías más, el número de ellas es innumerable y probablemente pues en siguientes ocasiones pues dedicaremos también algún vídeo para digamos hacerlas un homenaje. Mientras tanto, espero que os haya gustado esta breve recopilación y nos vemos en un siguiente vídeo.